sobre todo a nuestro socio estratégico, al Colegio de Ingenieros de Tarapoto, quien con este nuevo convenio de cooperación que tiene con el CAE, eh, está fortaleciendo la capacitación a través de estos importantes cursos. Asimismo, enviamos un cordial saludo al decano Juan José Segundo Flores Flores, y para poder dar comienzo a la primera clase, vamos a presentar a el docente encargado el día de hoy, quien es el magíster Jorge Abel Ruiz Bautista. El docente está doctorando actualmente en Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos. Como mencionamos, es magíster en contrataciones públicas, concesiones y servicios públicos por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Cuenta también con un posgrado en la Universidad ESA Graduate School of Business con la especialidad en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Arbitraje. Además, cuenta con la especialidad en Arbitraje Internacional, certificado por la Universidad de Alcalá, España, y en Arbitraje de Inversión por la Universidad del Pacífico. Es abogado por la Universidad Particular de San Martín de Porres y se desempeña actualmente como el director general del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE. Es docente universitario en la Universidad de San Martín de Porres, la Universidad Continental y la Universidad Norbert Wiener en la Facultad de Derecho, en los cursos de arbitraje y contratación del Estado. Además, se desempeña como árbitro adscrito al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el Colegio de Ingenieros, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Arbitra Perú, en la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ayacucho, en la Cámara de Comercio de Cusco, y también dentro de la Cámara de Comercio de Trujillos, entre otros. Con ello indicado, estimado magíster, le damos la bienvenida a la clase del día de hoy y le cedo el uso de la palabra para que pueda comenzar. Muchas gracias, estimada Diana, por la gentil presentación. Saludar a todos los participantes del curso de contratación pública que hemos organizado de manera conjunta con el Colegio de Ingenieros de Tarapoto. En principio, darles la bienvenida a nombre de CAE, también reiterar el agradecimiento a todos los que se han podido inscribir en este curso virtual que empieza hoy a través de las plataformas y el aula virtual del Círculo de Arbitraje con el Estado CAE. Bien, dicho esto, yo voy a desarrollar las sesiones de introducción respecto a la contratación pública, con énfasis en una de las leyes que más se emplea en las compras públicas, que es la Ley 30.22.5 y su reglamento que regula la Ley de Contrataciones con el Estado. Voy a compartir pantalla, correcto, para ver las diapositivas. Ok, bien. El objeto del curso y de esta primera unidad, vamos a desarrollar los alcances de la definición de la contratación pública, por qué es importante la contratación con el Estado en nuestro país, donde muchas veces vemos en las noticias temas de corrupción, temas de cuestionamientos en alguna entidad, temas donde vemos que los últimos 5 presidentes que ha tenido el Perú están siendo procesados penalmente, justamente por temas de presuntos actos de corrupción, delitos contra la administración pública. Y cuando uno revisa estos casos emblemáticos, se da cuenta que hay algunas transgresiones y colusiones entre algunos funcionarios y también
empresarios del sector privado que buscan transgredir el interés público. Y es por eso que es importante conocer la ley de contratación con el Estado. Y cuando hablamos de un curso de contratación pública, no solamente vamos a estudiar los alcances que define la Ley 3022.5. Cuando uno habla de contratación pública, tiene que identificar tres aspectos importantes que son relevantes para entender los contratos públicos, a diferencia de los contratos comerciales. ¿Cómo identificar que estamos ante un contrato público? La primera, una de las partes es el Estado. La segunda, hay fondos públicos. Y adivinen de dónde salen los fondos públicos. De todos los impuestos de los peruanos. ¿Correcto? Y una tercera característica importante, hay un interés general. A diferencia de un contrato comercial que persigue y tiene un carácter patrimonial. Un contrato público lo que persigue es alcanzar una finalidad que impacte en la vida de todos los peruanos. Cuando se construye un puente, cuando se construye un colegio, cuando se adquiere medicina, vacunas, por ejemplo, ¿no? Tiene un impacto en la vida y en el interés común, ¿correcto? Y es por eso la relevancia del control ciudadano en las compras que realiza el Estado. Yo les pregunto, ¿quién es el gran consumidor que tiene nuestro país? ¿Quién es el gran consumidor en bienes, en servicios, en obras? Ojo, pueden levantar la mano o pueden también participar a través del chat para hacer estas clases más dinámicas. No tengo inconvenientes en que me interrumpan, en que consulten. Yo voy a revisar el chat, los mensajes y voy a estar atento a responder cualquier tipo de inquietud o comentario, ¿ok? Entonces, cuando realizamos esta primera pregunta, ¿quién es el gran consumidor en temas de bienes, en temas de servicios, en temas de obras? La respuesta cae sobre Maduro. Es el propio Estado quien adquiere obras a nivel nacional, quien adquiere diferentes bienes y también servicios para alcanzar sus metas programadas para cada año fiscal. ¿Correcto? ¿Cuántas entidades existen en todo el Perú? A nivel nacional hay más de 3.000 entidades, entre gobiernos locales, gobiernos regionales, ministerios, municipalidades, etcétera, etcétera. Más de 3.000 entidades. Y cada entidad, cada año, tiene su expediente de contratación. Programa compras en bienes, en servicios y en obras. ¿Y cuál es el marco legal que las entidades emplean para contratar? La más usada, y seguramente ustedes conocen, la Ley de Contrataciones con el Estado, que por si acaso está vigente, pero se acaba de publicar que ya la Comisión de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas ya ha aprobado el proyecto que busca modificar la Ley de Contrataciones con el Estado. O sea, estamos estudiando ahora la Ley 3022.5 y su reglamento. Tal vez de aquí un mes salga y se publique una nueva Ley de Contrataciones con el Estado. ¿Qué les parece? Estamos estudiando la actual Ley 3022.5 y tal vez en este año, yo estoy seguro que en este año vamos a tener una nueva ley de contrataciones en nuestro país. Y aquí les voy a compartir para los interesados, y también está en nuestra plataforma, correcto, del Círculo de Arbitraje con el Estado.
se ha publicado y hemos compartido, les estoy compartiendo en el chat, que la Comisión de Economía y la Comisión de Descentralización ya aprobaron el predictamen recaído en el proyecto de ley 5472-2022 que aprueba la ley de contratación pública. Es decir, estamos ante una nueva ley de contrataciones. ¿Correcto? Estamos ante una nueva ley de contrataciones. Que este año posiblemente se publique. Y los operadores, los logísticos, los del área de abastecimiento, los ingenieros, los contratistas, que están entendiendo los alcances de la ley 3022.5, se están viendo que ya va a haber una nueva ley de contrataciones. Nuevas reglas, nuevos métodos de contratación. Ahí he compartido lo que vendría a ser la nueva ley de contrataciones. ¿Correcto? Entonces, habrá que hacer un nuevo curso. Pero la idea es que vamos a estudiar no solamente la ley de contrataciones con el Estado, que repito, es una de las más usadas y empleadas por las entidades al momento de programar y planificar compras en bienes, en servicios, en obras. Pero cuando hablamos de contratación pública, el universo es más amplio, ¿correcto? El universo es más amplio. No solamente está la ley 3022.5, está las APPs. ¿Qué son las APPs? Asociaciones públicas y privadas. Están las concesiones. Están las obras por impuesto. Están los contratos de gobierno a gobierno. Están los contratos G2G. Están los contratos FIDIC. Están los contratos NEC. ¿Correcto? Y cada una de ellas está en la, paréntesis, me olvidaba, está la ley de reconstrucción con cambios. Y cada una de ellas tiene una ley especial, tiene una regulación especial, pero estamos hablando en concreto de contratación pública. ¿Qué es lo que les quiero decir? Cuando hablamos de contratación pública, no solamente se debe entender que estamos ante la ley 3022.5 y su reglamento, no, eso es una arista. El Estado tiene diferentes herramientas legales, diferentes leyes especiales para contratar bienes, servicios y obras. Y cada regla, concesión, APPs, contratos NEC, contratos de gobierno a gobierno, tienen un mundo diferente de los procedimientos de contratación, de los métodos de contratación, de la ejecución de contratos. Es por eso que este curso no se llama curso en contratación del Estado, no, se llama curso en contratación pública, porque vamos a desarrollar diferentes aspectos de cómo el Estado planifica, de cómo el Estado ejecuta su presupuesto, de cómo el Estado invierte, ¿correcto? Para materializar toda la agenda política que promete un alcalde, que promete la presidente, ¿correcto? ¿Qué te prometen? Seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera. Miles de promesas. ¿Cómo se materializa eso? A través de la contratación pública. Y es por eso que en este curso vamos a estudiar las 3 fases de la contratación. ¿Y cuáles son las 3 fases de la contratación? Actos preparatorios, donde se planifica. Segunda fase, procedimiento de selección, donde se selecciona el mejor postor. Tercera fase, ejecución de contrato. ¿Ok? Y también los mecanismos de solución de controversia, que es el arbitraje, la conciliación y la junta de resolución de disputas. Tenemos una mano levantada, a ver, vamos a ver, Hitler Roselio, a ver, tienes el uso de la palabra, Hitler, buenas noches. Estimado docente, muy buenas noches, gracias por la pase. No,
solo quería complementar que indicó que podíamos chatear y podíamos comentar lo que usted está comentando, pero el chat está inhabilitado. A ver si lo habilitan para poder por ahí dar opiniones, estimado docente. Gracias. Ok, ok, ahora lo solucionamos. Pero sería interesante también que puedan levantar la mano y se les va a permitir el uso de la palabra, ¿ok? Para que ustedes puedan tranquilamente realizar sus consultas, apreciaciones, etcétera. Tenemos otra mano levantada que es de Víctor. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. ¿Tienes el uso de la palabra? Víctor Manuel, a ver, quiero ver un rato. A ver, vamos a ver. Veo tu mano. Tienes que activar el micrófono, Víctor. Ya, correcto. Ahora sí, Bien. Víctor, ahora sí te escuchamos. Doctor, esta resolución suprema 06-2024, perdón, este decreto supremo 051-2024, habla específicamente modificaciones a la ley 3225, que fue aprobado por decreto supremo 344-2018, Economía y Finanzas. Y toda esa modificación se refiere a este decreto supremo. Pero, sin embargo, yo tengo acá en la mano la ley de cotaciones del Estado y su reglamento, que ha sido también actualizado con decreto supremo 168-2020. Y se supone que los artículos de esta ley del 2018 son totalmente diferentes al del 168. Es de suponer que si yo tengo una ley ya aprobada en el 2020, se supone que el 2018 ya no es vigente. En el curso siempre que hemos llevado de derecho administrativo, de arbitraje, siempre se ha referido al 325 del 2018. Y por eso siempre había contradicciones, controversias, cuando uno hacía una pregunta y se refería al tal artículo de la ley, se supone vigente. Y Ujú. no coincide con los artículos de la ley de contrataciones aprobados con el 2018. Por eso es que a mí me sorprende, digamos, que todas estas modificaciones se refieren exclusivamente a la ley aprobada con decreto supremo 344-2018, Economía y Finanzas. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Interesante, gracias, Víctor. Como bien ha señalado Víctor, la ley de contrataciones con el Estado, la ley 30-22-5, en el camino de su publicación ha tenido modificaciones, ¿correcto? Por el decreto legislativo 1341, por el decreto legislativo 1444, ha tenido modificaciones a su reglamento. Hace poco, hace un par de semanas atrás, se ha publicado una modificación al reglamento de la ley de contrataciones. Entonces, claro, los operadores dicen, ¿qué aplico? ¿No? ¿Qué aplico? Y había que ver ahí, la recomendación es, ¿cuándo publicaste tu proceso de selección? ¿Cuándo fue tu proceso? ¿Cuándo firmaste tu contrato? Hasta ahí tenemos que aplicar las reglas. Y claro, lo que es más beneficioso para tanto el contratista, el postor, si quieren llamarlo administrado, o la entidad, podríamos aplicar un principio que es la ultraactividad benigna, ¿no? Pero aquí los operadores tienen esa confusión. Te citan una ley, ya sea en un arbitraje, en una conciliación, y uno lo que se tiene que ver es cuál es la norma en concreto que voy a aplicar. Si bien estoy aplicando la ley 3025, pero ¿cuáles son las modificaciones? Porque alguno puede estar dentro del marco del decreto legislativo 1341, del 1444 o de los distintos decretos supremos que se han ido publicando y que los vamos a ver. Entonces, ahora tenemos un proyecto de ley que justamente lo que está buscando es netamente modificar
y derogar, obviamente, la 3022.5 y todas las modificaciones. ¿Correcto? Eso es lo que va a pasar. Por eso se habla de una nueva ley de contrataciones del Estado. Que aquí y les he compartido en el chat, está en el enlace, ¿correcto? Si ustedes pueden revisar, este proyecto no solamente habla de ley de contratación del Estado, habla también de ley de contrataciones públicas, dice. ¿Ok? ¿Por qué? Porque está incluyendo nuevas modalidades de contratación. No solamente va a estar los procesos clásicos que ya conocemos, sino también se va a incorporar figuras como los contratos de gobierno a gobierno, los contratos NEC, los contratos FIDIC, y es un tema que uno se pone a reflexionar, pero son procesos diferentes. Y aquí va a venir una confusión de los operadores, porque los operadores netamente están utilizando los procesos clásicos que ya conocemos en la actual ley vigente. Porque hablar de APPs, hablar de otro tipo de leyes y modalidades que hay, va a traer confusión a la larga. Entonces, claro, había una crítica en ese sentido de unificar todas las leyes de contratación pública, pero eso es un trabajo muy complicado. Entender la contratación pública, como repito, es muy amplia, muy amplia. Las entidades lo que están utilizando, y les voy a compartir en el chat, ¿ok? Les voy a compartir es el TUO, el texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado, la ley 3022.5. Ahí está en el chat los enlaces. Esa es la regla, ¿correcto? Pero como repito, los operadores tienen procesos del 2020, 2021, 2023, que tal vez ya están en arbitraje. Y como decía su compañero Víctor, uno dice, ya, ¿qué norma aplico? Entonces tenemos que retroceder a cada caso en concreto. Y como vuelvo a indicar, el nuevo proyecto, que si ya tiene la aprobación del MEF y va a pasar al Congreso, ¿ok? Y si esto se aprueba, este tubo va a quedar sin efecto, ¿correcto? Pero ¿qué van a pasar con las APPs? Eso es otra ley especial, que no se va a derogar, por ejemplo. Entonces el escenario es complicado, Víctor. Vamos a ver qué dice el Congreso, pero ya les he compartido las dos primicias. Les he compartido la Comisión de Economía que aprueba este predictamen y también les he compartido el TUO, que bueno, seguramente ya muchos de ustedes lo conocen. Entonces, bien, sigamos. Estoy compartiendo pantallas y diapositivas. Todas las diapositivas, materiales, grabaciones van a estar en el aula virtual, ¿ok? Así que no se preocupen de eso. Bien, continuamos entonces. Dentro de esta unidad vamos a conocer los principios que regula la contratación pública, también aspectos introductorios de los alcances de la doctrina, ¿correcto? Y también el marco constitucional. Y es importante que ustedes conozcan cuál es la esencia y la base constitucional. Porque en la contratación pública, y esto sí, anótenlo, ¿ok? En la contratación pública hay un orden de prelación normativa que tiene que aplicarse, ya sea si eres funcionario en una entidad pública, si eres contratista o si eres postor, ¿correcto? Si eres un proveedor que quieres contratar con el Estado, si eres árbitro, si eres conciliador, si eres adjudicador. Hay un orden de prelación normativa, ¿correcto? Dentro de la contratación pública. ¿Cuál es? Se preguntarán ustedes. ¿Cuál es? ¿Cuál es la base constitucional? La base constitucional está
en la Constitución actual de 1993. Y este orden de prelación obedece, en primer orden, la Constitución política. ¿Correcto? La Constitución política. Segundo orden, está la ley especial en contratación pública. En este caso, primero estamos conociendo la ley 3022.5 y su reglamento. Ley de contrataciones con el Estado. ¿Ok? Y como les he compartido en el chat, el TUO, el texto único ordenado de la ley de contratación con el Estado. Tercer orden, el derecho público. Y en el derecho público, ¿qué leyes encontramos? Está, por ejemplo, la ley 27.444, la Ley General de Procedimiento Administrativo. Está dentro del derecho público. Ante vacíos legales de la norma especial, se puede aplicar la 27.444. ¿Ok? ¿Qué más? Está el derecho privado. Entonces, este orden de prelación es importante. Constitución política, ley especial de contrataciones, derecho público, tercer orden, y cuarto orden, el derecho privado, Código Civil, Código Procesal Civil. Víctor, ¿tienes la mano levantada? ¿Quieres hacer alguna consulta? A ver. ¿O no? ¿O ya la hiciste? Ok, creo que ya lo habías hecho. Ok. Ya, sigamos entonces. ¿Cuál es la base constitucional? Porque uno dice, el problema de la corrupción, el problema de la ineficacia del Estado, que no es rápido en contratar, que hay burocracia, ¿no? Es la Constitución. El culpable de todos los males es la Constitución, ¿no? Hay que cambiar la Constitución para eliminar la corrupción, ¿no? Dicen algunos. ¿Y qué parte de la Constitución cambiaríamos? ¿Han leído la Constitución? ¿Han revisado cuál es la regulación en contratación pública desde el marco y de la base constitucional que tiene nuestro país? Para luego decir, bueno, sí, hay que cambiar, ¿no? Porque hay corrupción, porque el Estado no ejecuta su presupuesto, ¿no? Porque no hay obras. ¿Eso es culpa de la Constitución? Vamos a verlo. Primero hay que saber qué dice la Constitución sobre, obviamente, temas de contratación pública. Porque aquí la Constitución no habla de APPs, no habla de obras por impuesto, no se refiere a contratación con el Estado, habla de contratación pública en general. Da el alcance del marco de lo que se debe hacer. ¿Correcto? El legislador ha regulado un marco constitucional para que se creen leyes especiales sobre esta base. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la Constitución, por ejemplo? Que toda persona tiene derecho a contratar, con fines lícitos, obviamente. En la contratación pública, entonces, ¿vale coimear, vale dar su aceitada, vale dar su diezmo para ganar una contratación? Seguramente muchos lo han escuchado, ¿no? Oye, quiero ganar esa obra. Quiero que me adjudiquen ese concurso público, esa licitación pública, me interesa, ¿no? Ah, pero tú sabes que en la contratación pública tienes que dar un diezmo, una aceitada, ¿cómo le dicen? A ver, un cariño, ¿no? Y si no, no ganas. Ese es un mito, ¿ok? Tengo varios clientes que me preguntan lo mismo y yo les digo, no es necesario. Porque aquí la Constitución te dice que tu derecho constitucional como administrado, como proveedor, es contratar con el Estado. Y con el privado, obviamente, con fines lícitos. En ninguna parte la Constitución te dice, si el Estado convoca, te tiene que pagar pues un cupo, o tienes que pagar una coima, no. Fines lícitos.
Ese es tu derecho constitucional, ¿ya? Y la Constitución no solamente se aplica en amparos, en habeas corpus o en procesos constitucionales. La Constitución se aplica en todo, ¿ok? En todo. Sea proceso penal, civil, administrativo, contrataciones, todo. Ese es el razonamiento. Cambien de chip. Si ustedes solamente tenían el chip, tengo que ver la ley de contrataciones, no existe más. Hoy te sacas ese chip, la rompes, porque el primer chip que tienes que tener son de garantías constitucionales, porque eres persona, eres un ciudadano. Todos somos ciudadanos. ¿Y cuál es el fin de la Constitución? Las personas. ¿Ok? Por eso otorga una base constitucional respecto a los derechos fundamentales de toda persona. ¿Qué otro artículo? Los tratados celebrados por el Estado y en rigor forman parte del derecho nacional. Artículo 55. Y yo les pregunto, ¿desde cuándo el Estado peruano empezó a firmar tratados internacionales? Tratados bilaterales de inversión, tratados de libre comercio, ¿desde cuándo? Desde los años 90, ¿correcto? Cuando se deja de lado la Constitución y se impulsa la Constitución actual del 93, ¿correcto? Que apuesta por el libre mercado, que apuesta por la competencia, que apuesta por la inversión pública y privada. ¿Correcto? Porque recordaremos, para los que todavía tenemos amnesia, que el Estado peruano era una potencia mundial en los años 80, ¿no? Yo soy joven, pero sí me acuerdo, ¿ok? ¿Cómo era la coyuntura? No solamente política, cultural, los conflictos que había en los años 80, inicios de los 90. ¿Cómo estaba la economía en esa década? ¿Correcto? Los bancos nos veían y no nos daban ni las buenas noches. No nos querían prestar dinero. Y sin dinero no se puede contratar bienes, sin dinero no se puede hacer obras, sin dinero no se puede adquirir servicios. Y no es que el Estado agarre pues sus impresoras y diga, bueno, vamos a imprimir billetes, somos multimillonarios. No, se crearía la hiperinflación. ¿En qué gobierno? El primer gobierno de Alan García. ¿Ok? Entonces, a partir de la Constitución del 93, el Estado dice, ok, vamos a suscribir tratados. Y no porque se le ocurrió necesariamente a Fujimori. ¿Quién prometía esto? ¿No era Vargas Llosa? ¿Ok? El nuevo cambio del modelo económico, porque justamente este modelo fue diseño del Banco Mundial. ¿Quieres que te preste dinero Estado peruano? Cambia tu modelo. Y parte de eso era que el Estado peruano cambie de chip. ¿Correcto? Abra mercado, abra la inversión. Y es por eso que el artículo 55 te dice, los tratados celebrados por el Estado y en rigor forman parte del derecho nacional. Tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión. ¿Y qué nos traía eso? Temas de contratación pública, temas de obra pública, temas de infraestructura, que tenían sus leyes especiales, porque son tratados. Y esos tratados también venían con mecanismos de solución de controversia que eran el arbitraje, no el Poder Judicial de Perú. Porque los inversionistas decían, voy a invertir en Perú, pero si hay garantías, si hay problemas, no me voy a ir al tu Poder Judicial. Pues no, si no, no invierto nada. Vámonos al fuero independiente imparcial, como es el arbitraje internacional, lo que hoy conocemos como los arbitrajes internacionales de inversión. ¿Correcto? ¿Qué otro más?
Artículo 58. La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país. Fíjense, el modelo constitucional ya nos daba un marco abierto para la inversión pública, para decir, Estado, no soy autosuficiente. Estado, yo quiero hacer obras, yo quiero lo mejor para mi país, pero necesito de un aliado. ¿Y quién es ese aliado? El privado, el inversionista, ¿correcto? Pero la inversión responsable, de eso también vamos a hablar. Artículo 59. El Estado reconoce el pluralismo económico. Artículo 60. El Estado reconoce también y autoriza por ley expresa que pueda realizar actividad empresarial. Hemos hablado que el Estado tiene más de 3.000 entidades y también tienes empresas, correcto, públicas. ¿Cuáles son, por ejemplo? ¿Cuáles son? Petroperú, ¿ok? Petroperú, ya sabemos cómo es la administración del Estado en temas, ¿correcto? Cuando tiene sus empresas públicas. Pero eso no es culpa ni de la Constitución, es cómo se maneja a nivel interno, ¿ok? Para los que dicen, no, que el Estado, la Constitución promueve el monopolio, no promueve la competencia, cambio de Constitución, artículo 61. El Estado facilita y vigila la libre competencia, combate la práctica que la limita y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Aquí no es que en la contratación pública vamos a dar la buena pro a la misma empresa. No, aquí en la contratación pública prima la competencia, principio de competencia, principio de libre equidad, el principio de libre acceso a la contratación, ¿correcto? Transparencia, publicidad, eso es lo que quiere la Constitución. Por eso las leyes especiales recogen esa esencia. Artículo 62, la libertad de contratar, también. Artículo 63, el Estado y las demás personas del derecho público pueden someter las controversias derivadas a la relación contractual a tribunales constituidos en virtud de los tratados en rigor. Y vuelvo a repetir el modelo. El modelo de los tratados internacionales garantizaban la seguridad jurídica del inversionista. Porque ya lo volvemos a decir, en la contratación pública es un win-win, es un ganar-ganar. Gana el Estado, gana el contratista y ganamos todos. Y si no hay inversión, no se hacen puentes, no se hacen colegios, no se hacen hospitales, no se contrata personal, ¿correcto? Etcétera, etcétera. Entonces, si el inversionista quiere inyectar dinero, obviamente el Estado le está dando a través de la Constitución que va a tener seguridad jurídica. Y claro, si hay controversias, el Estado ha previsto. No nos vamos a ir al Poder Judicial de Perú, no te preocupes. Vamos a irnos a un arbitraje. Es por eso que la primera versión de la Ley de Contrataciones que se publica en los años 98, ¿ok? Tiene como mecanismo de solución la conciliación y el arbitraje. Uno viaja a Europa, uno viaja a Estados Unidos, uno viaja en otros países LATAM, no se apuesta por el arbitraje, porque tal vez su poder judicial sí funciona. ¿En nuestro país funciona el poder judicial? Seamos sinceros. Lean las estadísticas del propio poder judicial que dice, necesitamos auxilio, tenemos excesiva carga procesal. No tenemos jueces, fiscales que hacen su huelga cada año por aumentos remunerativos. ¿Ok? Entonces, el arbitraje ha resuelto este problema. Que hay algunos malos árbitros que se presten a la corrupción, esa es otra cosa. ¿Ok? Esa es otra cosa que también lo podemos hablar. Sigamos.
Rosillo, levantaste la mano. Adelante. Estimado doctor, estoy de acuerdo con usted. El arbitraje es una ventana de salida a los problemas, sobre todo comerciales, sobre todo el tema de inversión. Sin embargo, allí esa arista que han dejado, esa salida que han dejado de que el arbitraje no tenga jurisdicción, dado que para su cumplimiento el arbitraje tenga que recurrir al Poder Judicial, creo que se vuelve de alguna manera en un contrasentido o de alguna manera en un sin acabar, ¿no? En un sinfín, porque hemos visto pues los últimos problemas de corrupción que hubo con el arbitraje, procesos larguísimos, tengo entendido que procesos arbitrales que llevan más de 15 años, que han terminado y aún siguen pendientes todavía en el Poder Judicial, ¿no? De todas maneras, aunque es una salida el arbitraje, el estar ligado a esta parte del Estado que no funciona con muy bien, que digamos que es el Poder Judicial, arrastra un poco ese sinsabor de no encontrar justicia rápida, no encontrar justicia efectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente si tú hablas con un comerciante, ¿no? Al comerciante no le interesa estar discutiendo, a él lo que le interesa, no importa perder, pero solucionarlo ya, porque es el dinero. Esto es todo, estimado doctor. Gracias. Muy bien. Comparto tu inquietud, tu preocupación sobre el arbitraje en contratación pública. Y también cuando hablamos de arbitraje en contratación pública, no solamente nos referimos al arbitraje en contratación con el Estado, bajo la ley 3022/5. Nos referimos, por ejemplo, a los arbitrajes de inversión. Nos referimos al arbitraje en el sector de su salud o también los arbitrajes administrados por Indecopi de consumo o los arbitrajes de expropiación, donde también participa el Estado, ¿correcto? Entonces, los arbitrajes en contratación con el Estado en nuestro país tienen más de 25 años de experiencia. 25 años de experiencia donde los empresarios, los que contratan con el Estado, tienen un acuerdo pacífico de aceptar las reglas del arbitraje, ¿correcto? Que al momento de contratar presentan su oferta técnica y económica y en su expediente, en su propuesta técnica, firman declaraciones juradas indicando conocer la ley de contrataciones, indicando someterse a la ley de contrataciones. Y parte de esas reglas es que si tenemos controversias en la ejecución de contrato, iremos a una conciliación o iremos a un arbitraje o ahora iremos a una junta de resolución de disputas. Entonces, el arbitraje en nuestro país ha crecido, se ha desarrollado. ¿Hay cosas por hacer? Sí. Comparto la preocupación de decir, ok, yo tengo una controversia, no me voy al Poder Judicial. Felizmente, gracias a Dios, no me voy al Poder Judicial. Porque si no en el Poder Judicial, ¿cuántos años tendría que litigar? ¿10 años? ¿15 años? ¿Correcto? Hasta que mi sentencia tenga la calidad de cosa juzgada. En el arbitraje, el estándar es 1 a 2 años. Claro, si hay temas complejos, ¿no? Si hay temas, por ejemplo, si te refieres al tema de arbitrajes Odebrecht, ya son temas particulares, obviamente que tienen diferentes circunstancias que pueden dilatar el proceso, que pueden dilatar las actuaciones arbitrales, pero son temas aislados. Los arbitrajes Odebrecht estamos hablando de menos de 20 casos, ¿correcto? Solamente el MTC, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, tiene más de 850 arbitrajes en giro, para que te des una idea. Un centro de arbitraje administra más de 10.000 casos al año. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Tanto los proveedores, el sector privado como el Estado, están de acuerdo en ir a un arbitraje, porque es más eficiente, es más célere, es más rápido. Pero lo que tú bien señalabas, ok, el laudo
tiene la calidad de cosa juzgada. Es decir, al día siguiente de notificado el laudo, la parte que perdió debe cumplir el mandato del tribunal arbitral. Pero ¿qué pasa en nuestro país? ¿No? La ley y la teoría del incumplimiento. El perdedor siempre quiere patear el tablero, ¿no? El perdedor busca anular el laudo, el perdedor indica que ya no eres ilustre tribunal, ¿no? Sino eres un tribunal corrupto, ¿no? Y lo tenemos, un claro ejemplo es cómo se expresa el alcalde de Lima, el señor Rafael. Cuando pierde un arbitraje, ¿no? El tribunal es corrupto. Así, y los denuncia. Denuncia a un tribunal que ha otorgado tal vez una medida cautelar, ¿no? Pero en vez de oponerse a esa medida cautelar, no, lo denuncio penalmente, ¿no? Y claro, no tiene sentencia, para su mala suerte, una sentencia que condena pues el caso Susana Villarán. Más de 4 años la fiscalía sin acusación. El Poder Judicial ni siquiera ha entrado un juicio en el proceso penal. Esas son las falencias de nuestro sistema judicial. Pero eso no es culpa del arbitraje. ¿Ok? Entonces, cuando pierdes un arbitraje, claro, ahí va, y como lo dice, y pueden revisar las noticias, el alcalde de Lima dijo, hay un arbitraje que perdió, y se los voy a compartir también. Es bueno que lean jurisprudencia arbitral, ¿ya? El laudo de línea amarilla, por ejemplo. Y hay varios laudos internacionales que la Municipalidad de Lima está perdiendo. No por culpa de los árbitros. Hay que retroceder cómo se gestionó la administración de esos contratos públicos. Se los voy a compartir para que los lean. ¿Ya? Ahí está el enlace. Entonces, a lo que voy es, si estuviéramos en Disney, en el País de las Maravillas, y cumpliéramos, nos notifican el laudo y se cumple el mandato, porque el laudo tiene la calidad de cosa juzgada. Pero aquí es Perú, lamentablemente, y nadie quiere cumplir cuando pierde. ¿Correcto? Entonces la parte que ganó, como dice su compañero, el contratista, pues ya le resolvieron el contrato, le aplicaron penalidades, le ejecutaron su garantía, no le aprobaron su ampliación de plazo, está modo zombie en el suelo. Fue un arbitraje, obtuvo justicia, ¿no? Imaginemos que tenía la razón, que probó tener el derecho, ¿correcto? Y luego le dice, Estado, te equivocaste, no debiste aplicarme penalidades, Estado, no debiste resolverme el contrato, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado le dice, no, no quiero cumplir, pues, no quiero pagar, pues, ¿no? Porque no me da la gana, o porque no tengo presupuesto, o porque me estoy llevando tu caso a una anulación del laudo. Y claro, tengo mi laudo, que es como un cheque. Cuando ustedes tienen un cheque de gerencia, ¿qué hacen? Van al banco, firman y cobran el dinero, ¿no? El laudo debería ser así. Pero el legislador le ha quitado al tribunal arbitral una facultad de coerción. Como no tiene el tribunal arbitral eso, tiene que acudirse a la vía judicial, vía un proceso de ejecución del laudo, para que un juez le ordene a la parte vencida, oye, págale pues, ¿no? Anda a litigar nuevamente. Entonces, ¿cuál es la reflexión del día? Que cuando uno quiere modificar este tipo de leyes de contratación pública, también hay que mirar nuestra ley de arbitraje para decir, oye, ¿no debería ejecutarse los laudos de manera inmediata? En vez que el Estado peruano devuelva su presupuesto, ese dinero no debería ir a pagar los laudos que ha perdido el Estado peruano. Pero claro, como eso no es popular, nadie lo toca, nadie quiere modificar eso,
entonces que el Estado siga pateando el tablero. Porque el Estado es un mal pagador. El primero que multa es el Estado. Pero cuando el Estado, por ejemplo, no le paga ni siquiera a sus propios inspectores de la SUNAFIL, ahí te das cuenta que, claro, es fácil decir cumple, pero es difícil predicar con el ejemplo. ¿Ok? Eso pasa también en el arbitraje. Cierro paréntesis. Volvamos al tema del marco constitucional en la contratación. El artículo 76, este es el artículo clave. Tómenle foto, escríbanlo, apúntenlo, recuérdenlo siempre. Porque cuando alguien les diga hay que cambiar la Constitución, que la Constitución es la culpable de todas las desgracias, que debería haber un capítulo de lucha contra la corrupción en la Constitución, ya, a ver, lee el artículo 76. Lo vamos a leer despacito, ¿ya? Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos públicos, o sea, los fondos públicos, ¿de dónde vienen? De los impuestos de todos los peruanos. ¿Ok? Se ejecutan obligatoriamente mediante contratos, mediante licitación pública, así como también la adquisición y enajenación de bienes, para lo cual se va a regular leyes especiales sobre la materia. ¿Qué te quiere decir el 76 de la Constitución Política en buen romance? Te está diciendo, Estado, ¿quieres contratar bienes? ¿Quieres contratar obras? ¿Quieres contratar servicios? No vale que lo hagas mediante la dedocracia. No vas a contratar a tu amigo, al que te regala un Rolex, al que te da para la cirugía. No vas a contratar, ¿ok?, a tu amigo que te financió tu campaña política, paréntesis, Odebrecht financiaba a los partidos políticos, ¿ok? Para luego tocarle la puerta y decirle, oye, ¿te acuerdas que te inyecté 2 millones o 5 millones o 10 millones en tu campaña política? Ahora dame esa obra pública. Ahora dame esa concesión. ¿La Constitución te dice eso? No. La Constitución te dice, Estado, si quieres contratar, hazlo mediante una licitación pública. ¿Qué te está diciendo? Haz un proceso y aplica una ley especial en la materia que abra competencia, que abra libre mercado, que sea transparente, que sea pública. ¿Ok? Y ten una ley especial en la materia que regula eso. No te está diciendo haz contrataciones directas. No, no. Te está diciendo ten cuidado con los fondos públicos. ¿Correcto? Entonces, ¿qué quieren cambiar en la Constitución? Les pregunto. ¿Qué quieren cambiar? Tal vez se puede mejorar el artículo, sí. Pero la Constitución pues no va a recoger los 500 artículos que hay en la ley de contrataciones. ¿Imaginan tener una Constitución solamente para contratación pública con 500 artículos? ¿O qué quieren? ¿Poner y copiar y pegar los 10 mandamientos? ¿Y con eso se acaba la corrupción? No, la corrupción es un tema de personas, no es un tema de leyes. El derecho, señores, no crea realidades. El derecho regula las conductas. No es que tengamos una nueva constitución o una nueva ley de contrataciones y se termine la corrupción, no. Va a depender de los operadores, de los actores que participan en la contratación pública. Los proveedores, el órgano encargado de la contratación, el área usuaria, el comité de selección, el OCE, la Contraloría, etcétera, etcétera. Si nadie se alinea, va a pasar lo que vemos en las noticias, temas de corrupción. ¿Ok? Entonces, la Constitución no quiere eso. La Constitución le está ordenando a los poderes
ejecutivo, legislativo, ¿ok? Que el Estado tiene que tener leyes especiales en la materia, donde regulen una licitación pública. Por eso, cuando vamos a estudiar la ley de contrataciones, nos vamos a ver los métodos de contratación. ¿Cuáles son? Concurso público, bienes y servicios, licitación pública, obras, adjudicación simplificada, ¿ok? Contrataciones directas, subasta inversa electrónica, acuerdos marcos, etc. Y cada uno son procedimientos, diferentes actos que hay que cumplir para otorgar la buena pro al mejor postor, que ha competido, que tal vez ha pelado una buena pro para ganar. ¿Ok? Eso se promueve mediante una ley especial. Y es por eso que estamos estudiando el TUO de la ley 3022.5 y su reglamento. Próximo, eventualmente, a que tengamos una nueva ley de contrataciones. Así que recuerden, hay base constitucional. Si son ingenieros, están dentro del sector privado o tal vez en el sector público, recuerden que su chip tiene que ser garantista. Hoy recuerden que la Constitución también regula temas de contratación pública. Correcto, hay una base constitucional y hay que ser garantistas. Hay que respetar los derechos fundamentales de toda persona, entre ellos el administrado, la administración pública. Todos tenemos deberes y derechos, ¿correcto? Y cualquier persona que quiera contratar con el Estado, sea persona natural o jurídica, tiene que ceñirse a las leyes especiales, ¿correcto? Pero eso no te limita a contratar con el Estado. ¿Quieres contratar con el Estado? Los que quieren ser tal vez consultores acá en este curso, tienes que tener tu registro nacional de proveedores vigente. Si no, no puedes entrar a contratar con el Estado. Tienes que tener experiencia, tienes que tener especialidad, ¿sí? Y tienes que cumplir cada base, cada término de referencia de cada entidad que te va a pedir tales requisitos. Y si yo los cumplo, postula. Pero ¿por qué hay poca competencia en la contratación pública? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por qué en estos últimos 5 años o en esta última década hay poca competencia en las licitaciones públicas, en los concursos públicos? Porque a veces en una obra encontramos solamente a 2 empresas o a una, o a veces ni hay, se declara desierto. ¿Por qué hay pocos proveedores? ¿Se han puesto a pensar? Porque hay monopolio, ¿no? ¿Saben por qué? Hay varias razones, pero yo les voy a dar algunas. Porque nuestro país tiene más del 80% de informalidad. Tenemos más de 80% de informalidad. ¿Quién es el informal? El que no paga impuestos, el que no paga planilla, ¿ok? El que no constituye su empresa, el que no se formaliza. 80% a nivel nacional. Menos del 20% son formales, son empresarios, son emprendedores, ¿ok? Entre ellos, los que dan trabajo, entre ellos, los que contratan con el Estado. Porque de esas empresas que hay a nivel nacional, no todos son proveedores. Hay empresas que les va bien contratando en el ámbito privado, en el ámbito particular, y no quieren contratar con el Estado. Dicen, no, ¿para qué el Estado y su burocracia? Me gano problemas, me gano pleitos. A mí me va bien contratando en el sector privado. Simple, chao, Estado. Por eso yo digo, los valientes son los empresarios que deciden contratar con el Estado. Porque ellos tienen que estar sometidos
a reglas especiales, a sanciones, a fiscalizaciones. Última empresa sancionada por el Tribunal del OCE, Telefónica del Perú. Telefónica del Perú ha sido inhabilitada de contratar con el Estado por más de 3 años. ¿Qué le va a dar internet a los colegios de los pueblitos donde solamente llegaba esa red? Si ustedes ven ahí en su celular les aparece ahí 5G. Bueno, si tienes Alcatel, posiblemente no aparezca eso. Pero si ustedes ven en su celular 5G, esa red la tiene el proveedor Telefónica del Perú. Y esa red 5G solamente llega en algunas provincias. A diferencia de la competencia, no sé si les ha pasado. Hoy aquí tengo la operador X, no la tengo. No agarra mi señal. Ah, pero sí agarra tal operador. ¿De qué nos sirve tener tablets en colegios si no hay internet? 3 años de inhabilitación a Telefónica. Y hay más casos emblemáticos. ¿Y saben qué hemos hecho a través del círculo? Hemos estudiado las estadísticas, las resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones con el Estado del año 2022 y del año 2023. Y les suelto una chiquita, una primicia. El Tribunal de Contrataciones son 5 salas a nivel del Tribunal de Contrataciones. 5 salas. Tienen diferente carga. Pero al mes esas 5 salas emiten más de 300 resoluciones. Al mes, 300 resoluciones, más de 300. ¿Ya? Más del 80% son procedimientos administrativos sancionadores. Menos del 10% son recursos de apelación. Y como hay una gran carga de procedimientos administrativos sancionadores, adivinen a cuántas empresas mensualmente el Tribunal de Contrataciones sanciona. Agárrense, ¿eh? Al mes, el Tribunal de Contrataciones en estos 2 últimos años ha sancionado a más de 100 empresas mensuales. Al mes. ¿Ya? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Matando al formal. Eliminando a proveedores. Eliminando la competencia. Creando externalidades negativas. Y cuando quiebras una empresa, no es que pobrecito el dueño, el accionista, el gerente, pobrecito. No, detrás de ellos hay familias. Detrás de eso hay impuestos que la SUNAT no va a recabar. ¿Ok? ¿Y qué creas? Más informalidad. Felicitaciones, Tribunal de los. Sigan sancionando. Felicidades, congresistas. Tengan leyes que busquen solamente sancionar, porque nos estamos quedando sin empresas. 80%. Y claro, la SUNAT, ¿qué está haciendo? Los últimos años, está rascando la olla. No tiene recaudación. Por eso que hasta Netflix le está haciendo tributar. ¿Por qué? Porque no hay impuestos. Los tontitos pagan impuestos. Los formales, porque aquí es mejor ser informal, ¿no? Porque al formal lo fiscalizan, lo sancionan, le mandan la SUNAFI, le mandan la SUNAT, le mandan todos. Y cuando se quiebra, gracias señor, me multaste todo lo que me has quitado todo, quiebro la empresa, vámonos todos a la calle a ser informales. Es fácil decir y hablar, ¿no? Apuesten por la economía, aquí hay inversión, cuando no tienes política. Revisen este proyecto de ley que les he compartido. ¿Hay algo que hable en el tema de sancionador? El Tribunal de Contrataciones tiene responsabilidad objetiva. No se aplica responsabilidad
subjetiva en temas de procedimientos sancionadores, pese a que el Tribunal de Contrataciones, el Tribunal Constitucional ha dicho que en procedimiento administrativo sancionador se aplica responsabilidad subjetiva. Pero la ley de contrataciones dice responsabilidad objetiva. No importa quién presentó ese documento falso. Si se configura ese supuesto, te sanciona. Caso Telefónica del Perú y varios casos de cientos de proveedores que son sancionados sin ninguna culpa, que fueron sorprendidos tal vez por su personal clave, su personal propuesto. ¿Correcto? Es por eso que ser empresario en nuestro país es muy complicado, demasiado complicado. Pero contra eso tampoco es culpa de la Constitución, ¿ok? Solo de los legisladores que crean estas leyes especiales que tienen a veces barreras no burocráticas, sino hasta burocráticas, ¿ok? Si hay preguntas, los leo. Y si no, o los escucho. Y si no, a ver, Víctor, te escucho. A ver, doctor. ¿Vamos a seguir conversando en la Constitución o ya vamos a la ley de contrataciones? Ya hemos terminado la base constitucional de la Ya, contratación pública. entrando a la ley de contrataciones. El primer artículo que se modifica es el 212.1. Pero las Ya. modificaciones casi no son significativas ni sustanciales, es un cambio de terminología nada más. Por ejemplo, en el decreto supremo de 344-2018, ¿qué dice el artículo 212.1? Los ministerios y sus organismos públicos, programas y proyectos adscritos, así como las empresas bajo el ámbito del FONAFE, eso ha sido modificado solamente con el término de las entidades. Pueden contactar con el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última modificación es cambia nomás la licitación pública a su alzada. Después no hay absolutamente nada. La pregunta es la siguiente. Cuando en esta última modificación que vamos a estudiarla, dice las entidades. Ya no dice como en las otras dos leyes, los ministerios, organismos públicos y privados. Cuando se habla de una entidad, es de suponer que no necesariamente se refiere a una entidad pública, sino también a una entidad privada. Las cooperativas, los bancos, CONAFOBICER, etcétera, etcétera, son entidades privadas. Pero cuando hacen una licitación para una construcción, un campo deportivo, lo que sea, se rigen por la ley de contrataciones del Estado con algunas modificaciones simples. Pero sin embargo, por experiencia, en un peritaje, en un arbitraje, específicamente en CONAFOBICER, en Yurimaguas, han hecho un contrato privado que ha sido sometido a concurso, a licitación, pero donde las penalidades llegaban prácticamente al 100% en la monta de la obra, de tal manera que cuando el contratista terminó la obra, estaba debiendo más allá del monte de la obra en penalidades. Entonces, eso es a un arbitraje. Desgraciadamente, los abogados de ambas partes se han centrado en decir que esta es una obra privada, por lo tanto no se somete a la ley de condición del Estado. El artículo 3 de esta ley, ¿qué dice? Vigencia, publicación. Bueno, ya lo perdí el artículo. Entiendo, digamos, de que toda entidad privada cuando hace licitación necesariamente pues se toma como base la ley de condición del Estado. En este contrato privado con AFOBICER, lo único que han hecho es, en vez de poner penalidades 10%, le han puesto 20%. Si te rescinde el contrato, 20% de penalidades. Si retrasa la obra, 5% de penalidades. Y al final, todo se ha sumado en 100%. Desgraciadamente, el contratista que ganó ya ha sido en segunda convocatoria y se ha sometido ya a lo que está a las bases sin revisar, a ganar su obra. Y cuando ya le rescindió el contrato,
y se hizo la liquidación y él debía más allá del monto de la obra. En el arbitraje yo sustenté en el sentido, digamos, de que la liquidación, el arbitraje era para aprobar o desaprobar la liquidación de la obra. Y mi posición ha sido que yo no me puedo pronunciar sobre la validez de la liquidación, toda vez que toditas las penalidades están al margen de la ley. Para aprobar esta liquidación, primero se tiene que subsanar todas las ilegalidades que tiene el contrato. Y he detallado punto por punto. Y al final, pues, ha salido, como quien dice, victorioso el contratista, ¿no? Esa es la pregunta concreta, digamos. En todas las leyes anteriores dice los organismos públicos, ministerios, etcétera, pero en esta dice las entidades. ¿Es de suponer que también se refiere a entidades privadas? No necesariamente, Víctor. A ver, el tema de cuando hablamos de contratación pública, eh, cada entidad, por lo general, ¿no? Y estamos hablando de entidades públicas y también de empresas privadas, por lo general aplican la ley de contrataciones con el Estado, que vendría a ser la 3022.5. Pero hay entidades que tienen su régimen especial. He hablado de Petroperú, he hablado, por ejemplo, puedo poner otro, Agrobanco, que tienen su propio reglamento de la ley de contrataciones. Las cajas municipales también tienen su propia ley de adquisiciones. Pueden ser copia y pega o son similares a veces de la ley de contrataciones 3022.5, ¿correcto? Pero en sí no están aplicando la 3022.5, ¿ok? Están aplicando su régimen especial, su reglamento de adquisiciones. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Uno tiene que ver cómo se lanzó ese proceso. ¿Dónde veo eso? En el expediente de contratación. Si fue una obra, entidad, ya sea entidad privada, una empresa del Estado, ya sea la entidad que mencionaste, pásame tu expediente de contratación. Y ahí te vas a dar cuenta de cuál fue el marco y la base legal que se utilizó ahí. Y si tú adviertes que en las bases se ha convocado bajo una ley o un reglamento de adquisiciones de la propia entidad, se tiene que aplicar eso. Y también las reglas pactadas en ese contrato, ¿correcto? Porque no todo es ley de contrataciones con el Estado. Puedes tener otro caso donde una entidad haya aplicado una APP, una concesión o un tema de un contrato de gobierno a gobierno, y son otras reglas. Entonces, mal harías aplicar o citar la ley de contrataciones con el Estado cuando tendrías que ver cada caso en particular y cómo se dio el proceso de contratación. Eso es lo que uno tiene que identificar, cuáles son las reglas de juego pactadas, no solamente en el contrato, sino también en las bases integradas y en el expediente de contratación. Y ahí vas a darte cuenta cómo se ha desarrollado ese proceso. ¿Correcto? Porque repito, hay entidades, te he puesto ya ejemplos de Petroperú, de Agrobanco, que no aplican ley de contrataciones para compras en bienes, en servicios y obras. Uno diría, oye, pero ¿por qué no aplicas? Porque yo soy una entidad que tengo un régimen especial, es decir, he sacado mi propio reglamento de contrataciones. ¿Qué te parece? Eso está mal. Eso está mal. ¿Y por qué alguien se dirá, y por qué estas entidades que tienen corona, que han hecho se han apartado de la ley de contrataciones? En rigor sí. Lo que han hecho es decir, yo soy entidad Agrobanco, yo soy entidad Petroperú y puedo citar varias, ¿ok? Porque es una lista de más de 20 entidades que dicen, no, esa ley de contrataciones se demora, se dilata, no, y mejor yo me creo mi propio reglamento
y así hago mis procesos. Y claro, qué bonito, ¿no? Qué bonito porque cuando tú convocas como entidad, eres juez y parte. Si haces cualquier irregularidad, hay la apelación. Hay reglamentos que ni siquiera tienen un recurso de apelación. Simplemente contra la buena pro adjudicada no se puede hacer nada. O si las tienen el recurso de apelación, la resuelve la propia entidad. ¿Qué te parece? Régimen especial. Entonces, no todo es ley de contrataciones, ¿ah? Uno tiene que ver cuál es la base legal para ese proceso de contratación en concreto, ¿correcto? Porque no solamente es ley 30225, puede ser ley APP, puede ser un contrato ley, puede ser un contrato de gobierno a gobierno. Cada una tiene su reglamento y su regulación especial, ¿ok? Bien, avancemos entonces. Ya les enseñé y hemos conversado sobre el marco constitucional, que es importante, correcto, es importante. Ahora vamos a hablar sobre cuál es la finalidad de la contratación pública. Y la finalidad de la contratación pública es gestionar los resultados de manera eficiente, correcto, en las contrataciones que realiza el Estado en temas de bienes, en temas de servicio, maximizar el valor de los recursos públicos. El Estado no solamente quiere comprar lo bueno, lo bonito, ojo, no necesariamente lo barato, porque lo barato le sale caro en algunos casos al Estado. El Estado tiene que pagar el valor del mercado, ¿correcto? Para eso ha estado ya realizado un estudio de mercado en los actos preparatorios. Y la finalidad de toda contratación pública es un impacto en el interés general. Cuando uno construye un puente, una carretera, un colegio, el impacto es en la vida de todos los peruanos. Maximizar el valor público, porque ese dinero sale de todos los impuestos de todos los peruanos. Y es por eso que el ciudadano de a pie exige que el Estado materialice y maximice los fondos públicos. Realizar contrataciones oportunas, ¿no? Porque de qué me sirve que lleguen vacunas, caso de Perú, ¿no? Si harán memoria, el Perú fue uno de los últimos países a nivel Latinoamérica en adquirir vacunas, ¿no? Ya sabemos qué gobierno compró vacunas de manera tardía, ¿no? Y vacunas chinas todavía, ¿ok? Ojalá que hagan memoria. Pero no quiere decir eso la contratación pública, ¿no? La contratación te dice, Estado, atiende las necesidades del pueblo. Antes que te compres tu Rolex, haz colegios, atiende las necesidades de tu país, las esenciales. Antes de traer un tema de panamericanos que va a inyectar millones, puedes tener más necesidades en reparar tus colegios, agua y desagüe. Hay personas que no tienen 2024 agua ni desagüe. ¿Eso no es prioridad? Claro, como nosotros sí tenemos agua y desagüe, bueno, que el resto no importe. Pero la contratación pública te dice maximiza el valor de los recursos públicos. Llega de manera eficiente y eficaz al pueblo, ¿correcto? Con contrataciones. Hay una mano levantada. David de la Cruz. Buenas noches, te escuchamos. Doctor, buenas noches, todos los participantes en este curso. Bueno, haciendo un poco remembranza a lo que usted mencionaba, al tema de los temas de arbitraje que se aplican en diferentes tipos de contratos, ¿no? Generalmente también no solamente están regidos a la ley de contrataciones, en caso de contratos que son financiados con préstamos de fondos de cooperación internacional, pero acá tengo una duda, ¿no? Si bien en los contratos, generalmente las reglas de juego se establecen claramente en los contratos están establecidos, tienen cierta similitud en el caso, por ejemplo, de penalización, entrega de informes, algunas normas
tienen algo de similitud con la ley de contrataciones, pero ellos se rigen exclusivamente por el contrato, así lo dice, ¿no? Inclusive en el contrato también se especifica que en caso de controversia se puede recurrir al arbitraje o a la JRD. Pero acá tengo yo justamente surgen controversias en el caso que la Contraloría General de la República está haciendo, pues, además, visitas de control concurrente, y ellos observan muchas veces los procedimientos, tanto para la ejecución como para la supervisión, pero ellos se basan en la ley de contrataciones, ¿no? Y ellos son muy incisivos, ¿no? Que, o sea, a pesar de que en el contrato está establecido, pero toman sus propias decisiones y te observan, y cuando uno recurre pues, justamente a mencionar que se ha establecido en el contrato, entonces tú respondes, pero ellos te vuelven a observar, entonces se vuelve un círculo vicioso se puede decir, de una especie de abuso, así hay que decirlo claramente, por parte de estas entidades de control, ¿no? Entonces acá el tema en controversia viene a ser cuál es el rol en este caso del Estado, porque el Estado es el que lo ejecuta, ¿no? Por medio de financiamiento exterior, pero se producen justamente estas controversias, pero no están, pues, como te digo, amparados, ¿no? Bajo un Ujú. régimen de control Claro, adecuado, ¿no? Y exacto. esto se ha visto ya en varios proyectos, y al final, como te digo, al mismo profesional que ejecuta estos proyectos, contratistas, les crea pues un insabor, ¿no? Porque por una parte estás tratando de ceñirte a un contrato que está establecido, por otra parte las entidades de control se basan, fundamentan su trabajo de control en otra ley que, bueno, está bien la ley de contrataciones, pero no es aplicable, ¿no? Entonces, a eso, ¿cuál es la medida que se debía adoptar, doctor? Ok. Esa respuesta te la da el artículo 82 de la Constitución Política, que dice, la Contraloría General de la República, entre paréntesis y a veces el CUCU, ¿no? De la contratación pública. ¿Quién controla la Contraloría General de la República? ¿Se han preguntado eso? ¿Quién controla el Contralor? Curioso, ¿no? Pero bueno, dice la Constitución, la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada del derecho público, que goza de autonomía, ¿ok? Conforme a su ley orgánica. Supervisa la legalidad de la ejecución de presupuesto del Estado, el presupuesto público, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. En concreto, la Contraloría te puede fiscalizar cualquier tipo de contrato público, sí, sí puede. El tema es cuando el contralor o algún funcionario de la Contraloría no ha llevado este curso. Y como no ha llevado este curso, cree que el hablar de contratación pública solamente es referirse a la ley 3022.5 y su reglamento. Tiene esa mentalidad cuadrada. Piensa que contratación pública es igual ley de contrataciones del Estado. Grave error. Y lo hemos dicho desde el principio. No solamente existe esa herramienta legal de la ley de contratación con el Estado. Existe las APPs, las concesiones, las leyes de entre contrato de gobierno a gobierno, que tienen otras reglas de juego. Lo hemos dicho. Entonces, cuando tú vas a hacer control concurrente como Contraloría y le vas a decir, oye, ¿por qué no cumpliste este procedimiento de liquidación de obra o esta ampliación de plazos si el artículo tal de la 3022.5 y su reglamento dice esta cosa? Oiga señor, lea usted. No estamos en la ley de contrataciones del Estado, estamos ante un contrato de gobierno a gobierno, por ejemplo. Y aquí no se aplica ley de contrataciones, lo dice aquí las bases, el contrato, las reglas de juego, ¿no? Puedes fiscalizar, sí, puedes hacer control concurrente, sí, pero no estamos aplicando ley de contrataciones, pues. Entonces, claro, viene el problema de que ya hacen una auditoría, hacen un informe de control y que sale, pues no, que no sé. He visto inclusive que hay funcionarios de OSI, de la Contraloría, que dicen, no, aquí se debió aplicar penalidades.
o aquí se le debió resolver el contrato, o aquí no se le debe pagar al contratista. O sea, va más allá de sus funciones. Y claro, como el funcionario dice, oye, pero ya la Contraloría ha dicho esto, ¿no? Y si yo digo lo contrario, a mí me inician un procedimiento disciplinario. A mí me inician un proceso penal. ¿Y quién me defiende? ¿No? Entonces, al funcionario lo acorralan y tiene miedo en tomar decisiones. Decisiones que si no las toma, afecta la finalidad pública. Dilata, crea un nuevo problema. Entonces el mensaje es, Contraloría, ¿puedes hacer control concurrente en cualquier contrato? Sí. Contrato público, sí. ¿Puedes fiscalizar? Sí. Te lo dice el artículo 82. Pero ojo, tienes que ver el marco legal, el marco contractual. No puedes entrar al caballazo. Y quedas en ridículo cuando estás en un contrato FIDIC o en un contrato NEC y le estás citando ley 30.22.5, pues. Y claro, cuando esto llega a un arbitraje, donde un tribunal arbitral que se ha estudiado, porque para ser árbitro tienes que tener especialidad en derecho administrativo, en contratación pública, en arbitraje, que se ha llevado estos cursos, vas a decir, ah, no, esto se resuelve así. Y claro, el que no estudió o el que solamente leyó una portada de un diario chicha, va a decir, ah, que había una opinión de la Contraloría que decía que tal cosa, que no se le debía pagar al contratista. Pero el tribunal arbitral ordenó que sí se le debía pagar al contratista. Conclusión, el ciudadano de a pie que no conoce esto, tribunal corrupto, arbitraje corrupto, ¿no? Funcionario corrupto. Entonces, hay un problema serio con la Contraloría, hay un desconocimiento y en general lo que está viviendo nuestro país es un desconocimiento absoluto en la gestión pública, en la contratación pública. Hay funcionarios que entran al Estado sin saber leer y ni escribir. Hemos tenido un presidente que no sabía ni leer ni escribir. Ya me disculparán los que son sombreritos. Pero no es un tema de decir un presidente, quiero al Perú profundo y bla, bla, bla. ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo aplicas gestión pública? ¿Cómo aplicaste contratación pública ahí? Llenaste al Estado de funcionarios que no conocen gestión pública, que no saben nada de planificación, que no saben nada del sistema de presupuesto, que no saben nada de cómo lanzar un proceso. Y eso, en la contratación pública, cobra factura, porque el ciudadano que espera que al año le cumpla su colegio, su pista, sus medicamentos, etcétera, lo que le has prometido, y ve que pasa el año, no hay. Segundo año, no hay nada. La obra paralizada. Con justa razón te hacen una huelga, pues te bloquean la carretera. Porque le has prometido y no has cumplido. ¿Y por qué? No porque no tengas una ley especial o porque la Constitución está mal. No sabes planificar. Tienes funcionarios en el órgano de contratación que están perdidos, que piensan que en la contratación pública se aplica Código Civil o Contraloría, que en temas de contratos especiales se pone a citar la ley 30.22.5. ¿Ok? Entonces, ese es un tema que actualmente tiene nuestro país. Y eso es lo que vamos a estudiar en la siguiente sesión, la evolución normativa. Porque en estos últimos 25 años, agárrense, solamente en estos últimos 25 años, más de 9 modificaciones a la ley de contrataciones del Estado. Solamente a la ley de contrataciones, ¿ah? No estoy hablando de APPs, no estoy hablando de otro tipo de contrato, solamente a la ley de contrataciones del Estado desde los años 98 hasta la fecha, más de 9 modificaciones a la ley de contratación.
Cada gobierno quiere su propia ley de contratación. El actual gobierno de Dina Boluarte también quiere su propia ley de contrataciones. ¿Ok? Así que, ¿echa la ley, echa la trampa? No lo creo. Yo creo que si hay buenos funcionarios, que los haya, hay buenos contratistas, que los hay, se puede hacer patria en nuestro país. Pero si no conoces las reglas de juego, por más voluntad que quieras tener, no vas a hacer nada. Por eso la relevancia de llevar y de estudiar y de formarte como gestor público. Bien, queridos alumnos, queridos participantes, público en general, bienvenidos con esta primera sesión al curso de contratación pública. Vamos con las preguntas. Víctor, te escuchamos. Una pregunta al nivel de reflexión, doctor. Sí. Usted ha mencionado que en los últimos 25 años hay como 9 modificaciones a la ley de contrataciones. Si no me equivoco, para mí debe haber más. Sí, en Pero el reglamento más. la pregunta digamos, de reflexión es, ¿por qué cree usted que haya tantas modificaciones a la ley de contratación del Estado en pocos periodos? No sé si usted todavía ha conocido el Rule Cop, que No, después del eso Rule sí Cop no. Pero sí lo he se crea estudiado, pero no lo he vivido, no lo he vivido. Bueno, yo empecé a apoyar a contratistas de 1980 cuando existía el Rule Cop. Ujú. Haciendo el análisis entre el Rule Cop y la ley de contratación del Estado, el Rule Cop sí ha permanecido por mucho más periodos sin modificaciones que la ley de contratación del Estado. ¿Y sabe por qué, doctor? Porque el Rule Cop se ha elaborado en forma conjunta entre abogados e ingenieros, del Colegio de Ingenieros y el Colegio de Abogados. Eso fue la propuesta que se aprobó. Pero a partir de la ley de contratación del Estado, todas las modificaciones las hacen única y exclusivamente los abogados, que conocen leyes pero que no conocen de obra. Por eso es que a cada rato hay las jurisprudencias, porque se contradice a veces con la parte técnica, la norma legal. Por eso son, doctor, las modificaciones constantes que hay, así como usted le mencionó, de repente antes de terminar el curso ya vas a tener otra nueva ley de contratación del Estado. Así es. Esto, doctor. Así es, Víctor. Hay varios factores de por qué cada gobierno quiere su propia ley de contrataciones, ¿ok? Eh, una de ellas, siempre ponen como banderita, cuando uno lee la exposición de motivos de estos proyectos de ley y de esta última, lean la exposición de motivos de esta ley, siempre ponen como banderita luchar contra la corrupción, ¿no? Porque salta en algún gobierno temas de corrupción en una licitación pública, en un concurso público. Ah, bueno, ¿qué hay que hacer para engañar a la gente? Que estamos modificando la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Y con eso ya suavizan, se tranquilizan. Pero las últimas leyes han luchado contra la corrupción. Otro escenario, porque si bien es cierto, desde la primera edición de la ley de contrataciones, eh, hay cosas que se han ido mejorando de acuerdo a la realidad, sí, correcto, vale también eso. Pero también es cierto que hay poca capacitación en los operadores de contratación. Así que también lo que señalas es cierto, que a veces cuando uno está redactando estos proyectos de ley que luego se vuelven en leyes, solamente se reúnen los abogados o personas que tienen solamente intereses políticos, ¿correcto? O intereses particulares porque tienen su universidad, porque tienen sus empresas y solamente quieren modificar algunos artículos. Lo demás no les interesa. O se quiere destrabar alguna obra. Entonces, cuando se quieren modificar estas leyes especiales, importantes, como temas de contratación del Estado,
tienes pues que reunirte con, y lo he dicho cuando me invitaron a esta comisión del Ministerio de Economía, tienen que invitar al empresario, y no solamente a las grandes empresas, sino al empresario que contrata en bienes, en servicios, en obra, hablar sobre su experiencia, hablar también con los árbitros, hablar con los colegios de ingenieros, con los colegios de abogados, con todos los sectores públicos y privados y ver los problemas, ¿no? Porque aquí es fácil de decir, la obra está paralizada. Ah, ¿por qué? Porque está en un arbitraje. Ah, la culpa es del arbitraje. No sean chistosos. Han llegado a un arbitraje, así como llegas a un hospital, porque ha habido un accidente previo en la ejecución del contrato, una mala administración del contrato. Todos sabemos que el desastre de las obras públicas se deben en la mayoría por los malos expedientes técnicos que se elaboran, por consultores de dudosa reputación. ¿Ok? Y si empezaste mal desde el expediente técnico, ¿cómo quieres que se ejecute una buena obra? ¿No? Entonces, hay varios temas que nos llaman la atención porque la Contraloría, claro, informa y dice obras paralizadas, millones de millones, eso es cierto, pero no es por culpa del arbitraje. Hay que revisar cómo se dan y cómo se ha dado cada proyecto en la elaboración del expediente técnico, a quiénes se ha adjudicado, ¿correcto? Y para destrabar eso, obviamente, tenemos que ver dónde podemos ajustar a nivel de la ley de contrataciones. Y si queremos hablar de lucha contra la corrupción, ¿cómo podemos denunciar actos de corrupción dentro del procedimiento de selección? La única manera es interponiendo un recurso de apelación. Pero adivinen dónde está la trampita. Si quieres apelar, tienes que pagar el 3% de una garantía del valor adjudicado, del valor total. Si es 5 millones, sácale el 3%. Si es 50 millones, paga una garantía de 3% para apelar. ¿No? Entonces, ¿quiénes apelan? Si tienes tus ahorritos debajo del colchón, posiblemente apelas. Y es por eso que les hablaba de la carga del Tribunal de Contrataciones del Estado. Menos del 10% son resoluciones que ven temas de recursos de apelación, porque son pocos los que apelan. Y si no apelas, se firma el contrato y se ejecuta la obra o el servicio o el bien contratado. Así denuncies a la fiscalía, así denuncies ante Beto Ortiz si quieres, así denuncies ante la fiscalía, la Contraloría. Nada de eso suspende el proceso de selección. La única manera de suspender y evitar que se firme el contrato es interponer un recurso de apelación, pero paga tu garantía de 3%. Entonces, ¿alguna de estas leyes ha eliminado esa garantía? ¿Este proyecto habla algo de eso? Nada. ¿A quién le conviene que no se apele? ¿A quién? Eso se lo dejo como reflexión para que se vayan a su camita y digan, ¿a quién le conviene que no apele? ¿Ok? Pero alguien me dirá, oye, pero si apelan se dilata el proceso y sube un mes más y las contrataciones ya no son eficaces. Eso es un cuento chino, que si quieren lo Doctor, conversamos. Sí, Víctor. doctor, antes de este 3% era 1%. Era Todavía 1%, sí, se ha subido. todavía era masticable. Era Pero masticable. sin Vale. embargo, cuando se estaba discutiendo en el anteproyecto, incluso había una propuesta del Colegio de Ingenieros en sentido, digamos, de que se eliminara este 3%. Pero ahora usted me dice que no se ha eliminado. No, O sea, sí, vamos a seguir en la misma historia. vamos a seguir en la misma historia. Y es lamentable porque uno salen, ¿no? Abanderados y dicen, hemos publicado una nueva ley de contrato. Seguro, eso va a ser el eslogan. Y acuérdense, tómenle clip a este video, ¿ah? A esta clase, acuérdense, va a salir, si es que está todavía la señora Dina Boluarte en el poder, si es que está, porque la quieren vacar con todo el tema de sus roles, que se opera y no sé qué. ¿Ya? Si es que llega, ella seguramente va a salir, ¿no? Va a decir, hemos publicado una nueva ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Que lucha contra la corrupción. Mentira. Mentira, ¿en qué sentido?
El OCE, yo me río cuando sacan en su Facebook control ciudadano, ¿no? ¿Qué es control ciudadano? Personas que no les pagas nada van a hacer control ciudadano y ¿qué van a decir? Hay corrupción ya, ¿y qué hacen? ¿Se suspende el proceso? La ley de contrataciones es clara. La única forma de denunciar algo o cuestionar actuación del comité de selección o de la entidad es mediante un recurso de apelación. Y el recurso de apelación, si quieres apelar y que se admita tu apelación, pagas el 3%. ¿Quién tiene el dinero? Y no se cambia. Antes era el 1%. Ya como sea, pues no te prestabas de tu vecino y pagabas. 3%. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dicen los estándares internacionales? En un proceso de contratación se le debe permitir al proveedor que cuestione las bases a través de consultas y observaciones, que cuestione la actuación del comité de selección, que apele gratis. ¿Ya? Y alguien me dirá, ay, no, porque ahí está la versión de los que no quieren que sea gratis. Que esto va a dilatar, ¿no? Porque si sube apelación se demora un mes más y yo quería firmar el contrato ya porque necesito esto. Y saben lo que yo les respondo. Aprende a planificar. ¿Dónde ves eso? Actos preparatorios, primera fase de la contratación pública. Cuando tú planificas, tú prevés todos tus plazos. Tú prevés si te van a hacer consultas, si te van a elevar las bases, si te van a apelar, porque estás convocando tu proceso. Si ya sabes que tu contrato vence diciembre de 2024 y estás lanzando tu proceso enero 2024. Sobrado llegas y empalmas. Hay entidades que lo hacen, ¿no? Porque saben planificar. Pero hay entidades que ni siquiera llegan al vencimiento de su contrato. Están en estudio de mercado. ¿Miento? Adenda, contratación complementaria, contratación directa. Ni siquiera han sacado su concurso público, su licitación pública. ¿Miento? ¿Por qué? Porque no saben planificar. Ese es el grave error en nuestro país. No sabemos planificar. ¿Por qué? Porque no tenemos los funcionarios idóneos en el órgano de contratación que hagan esa chamba. Y eso le pasa factura a todo el Perú. ¿Ok? Entonces, si quieren luchar contra la corrupción, eliminen esa garantía del 3%. Y si quieren leer sentencia del Tribunal Constitucional que hable sobre eso, lean sentencia del caso Salazar y Arlenque. Tribunal Constitucional dice que la administración pública no puede cobrar una garantía por la interposición de un recurso de impugnación, porque vulnera derechos constitucionales, acceso a la justicia, pluralidad de instancia, debido proceso, derecho de defensa. Caso Salazar y Arlenque. Leanlo. Pero ¿a quién le conviene que no apele? Eso se los dejo como tarea. ¿Ok? Bien, nos quedamos aquí, valientes del derecho. Ya son las 11 de la noche, llega a dormir. Gracias por acompañarnos. Los que están preguntando cómo se toma la asistencia es automática. Cuando ustedes ingresan a la plataforma Zoom, se registra automáticamente su asistencia. Así que recordarles que la asistencia es importante en estas sesiones virtuales que estamos teniendo y se registran de manera automática, ¿ok? Pero yo siempre los invoco a que participen. La idea es que conversemos, porque yo sé que muchos de ustedes ya son profesionales, que ya ven temas de contrataciones, así que la idea es hacer sinergia, ¿no? Porque nadie tiene la verdad. Creo que a través de los casos, como lo ha compartido el ingeniero Víctor, Roselio, va a ser importante pues de conversar, discutir y tal vez tengamos discrepancias, pero siempre con respeto podemos reflexionar porque lo bonito del derecho, ¿saben qué es? Que el derecho evoluciona. Lo que la primera ley de contrataciones
nos pudo dejar, hoy ha sido superada. Y tal vez el día de mañana el Estado solamente quiera contratar de manera electrónica. ¿Ok? Que ya lo está haciendo. Pero vamos a ver cómo evoluciona la sociedad. ¿Ok? Bien, me despido. La clase igual está siendo grabada, lo van a tener en su aula virtual. Ya tienen los usuarios y contraseñas. Los que no lo tengan, recuerden que pueden escribir al correo eventos@caeperú.com, y a los nuevos que se han matriculado o se han inscrito en el curso, también bienvenidos. Pueden escribir al correo eventos@caeperú. Voy a escribirlo en el chat. Y ahí pueden matricularse, o si hay alguna consulta, observación, lo pueden hacer, ¿ok? Los materiales, las grabaciones, las clases, etcétera, están en el aula virtual que ya se les ha brindado su usuario y su contraseña. Cualquier duda, a eventoscaeperú.com, y conmigo vamos a tener todas las sesiones del mes de mayo, todos los jueves, de 9:15 hasta las 10:45, un poquito más, a veces nos quedamos un poquito más para conversar, ¿ok? Bien, me despido, muchas gracias, nos vemos la próxima clase. Chau, chau.